Buenos días a todos, mi nombre es Fabián Schaber, yo soy docente de la disciplina Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas. La idea de hoy es poder brindarles un resumen sobre el seminario disciplinar de anatomía que es genitales masculinos. La idea, como siempre, tratamos de que ustedes tengan este material, ya lo tienen subido al campus virtual de la universidad, pero también le pedimos que estudien de los libros y de los distintos atlas que tienen imágenes muy buenas que nos permiten recordar, digamos, toda esta estructura que uno está estudiando y armar el concepto sobre las distintas relaciones de las distintas estructuras que tenemos que estudiar. Así que bueno, bienvenidos sean. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Los objetivos son conocer la estructura genital masculina, vamos a conocer cómo se aplica la anatomía a la práctica diaria y vamos a aprender a reconocer las estructuras anatómicas normales en los métodos complementarios durante la evaluación de pacientes. Así que bueno, ¿qué comprende todo el sistema genital masculino? Comprende una glándula, el testículo, con sus envolturas. Vamos a ver las vías espermáticas, el epididimo, los conductos deferentes, los conductos eyaculadores y la uretra. Vamos a hablar sobre las glándulas anexas, que son tres: las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper. Y vamos a hablar finalmente del órgano copulador, que es el pene. Vamos a empezar entonces por los testículos. ¿Qué sabemos de los testículos? Que son dos órganos reproductivos masculinos, producen espermatozoides y hormonas, o sea, son glándulas anfícrinas. Son dos ubicados normalmente en el escroto. La forma es ovoide, un peso aproximado de 20 gramos. Sus medidas son entre 4 y 5 centímetros de longitud, 2,5 de espesor y 3 centímetros de alto. Su consistencia es firme. Uno cuando lo ve sabe que está rodeado por una membrana fibrosa, que es la túnica albuginea. Esa le da un color blanco ligeramente azulado. Y por fuera, la túnica vaginal, que es como el peritoneo, ¿bien? En este caso el peritoneo visceral, que lo cubre íntimamente en todas sus partes, salvo donde se fija al epididimo y al cordón espermático. Aquí tenemos los gráficos sacados del Ruyer, fíjense. En el testículo uno puede describir una cara interna y una cara externa. Bien, un borde póstero superior, fíjense aquí, ¿tá? Y un borde antero inferior. Y dos extremos, el polo superior o extremo anterior y el polo inferior o extremo posterior. Fíjense la imagen de una foto real. Acá viene el testículo, fíjense el color blanco azulado con algunos vasos sanguíneos, el epididimo, la cabeza, el cuerpo y la cola, y acá ya tienen el cordón espermático. Y fíjense estas dos prominencias, que ya lo vamos a ver, son los apéndices yuxtatesticulares, que son inconstantes en habitual, pero que uno los tiene que conocer y ya veremos por qué. Cuando uno hace un corte, acá ve la túnica albuginea, ve los distintos septos, que a nivel del mediastino esa túnica va dando y es lo que permite dividir, digamos, todo el testículo en lóbulos y lobulillos. Fíjense lo que es la rete testis. De allí vamos a ir viendo todas las partes, con los ductos eferentes, el epididimo con su cabeza, cuerpo, cola y la continuación con el epididimo, perdón, con el conducto deferente. Aquí tienen otro gráfico, fíjense. Los conductillos seminíferos, ¿bien? Estos se van uniendo y van formando los tubos rectos. Estos van a la red de testis y de allí surgen los conos o conductos eferentes, que fíjense cómo se dice habitualmente, que terminan como los dientes de un peine, siendo el primer cono eferente el que inicia el único conducto del epididimo. ¿Bien? Este conducto del epididimo, fíjense que es un solo túbulo que está enrollado sobre sí mismo. ¿Bien? Y que todos los demás van terminando en forma transversal, como si fueran los dientes de un peine sobre la cabeza del epididimo, y esto es lo que le da el volumen a esa cabeza del epididimo. Entonces, el epididimo y el conducto deferente. Ahora, cuando nuestro testículo se está formando, no lo hace directamente en el escroto, sino que lo hace en la pared abdominal posterior. Allí es donde la gónada, fíjense, indiferenciada, a las 8 semanas de gestación, fíjense cómo es un túbulo alargado, donde está el conducto del mesonéfrico de Wolff y parte de la gónada. Y fíjense que en la medida que vamos aumentando, digamos, los meses de gestación, a las 11 semanas ya están más abajo, ya está formado el epididimo, ¿bien? Fíjense la parte que va entrando al conducto, al trayecto inguinal por el orificio inguinal profundo. Fíjense más adelante cómo se van contando los meses lunares. Acuérdense que un mes lunar tiene 28 días, o sea, estamos en el cuarto mes de embarazo. Fíjense, todavía están en el red del peritoneo. Y a partir del séptimo mes de embarazo, o sea, en el último trimestre del embarazo, el testículo empieza a descender y generalmente
está en el escroto en el momento del nacimiento. ¿Bien? Distintas teorías avalan de por qué deberían descender los testículos. Bueno, esto lo tienen todo en el cuaderno del alumno. Una de ellas es por el aumento de temperatura que hay dentro del abdomen, a diferencia de la temperatura escrotal, que es más baja, y eso es lo que permitiría la espermatogénesis. Entonces, los testículos pueden descender por su trayecto habitual de descenso o quedarse en el camino en ese trayecto habitual. Si se quedan en el camino, o sea, abdominal, inguinal, preescrotal, esto es lo que uno llama en medicina criptorquidia o testículo oculto. Cuando el testículo sale de este camino de descenso habitual y se va a posicionar en otro lugar, por ejemplo, prepúbico directamente o del otro lado, o incluso en una misma bolsa escrotal los dos testículos, eso estamos hablando, o incluso en la cara interna del muslo, eso se estaría hablando de un testículo ectópico, que significa fuera de lugar. Esta es una imagen ecográfica de una estructura habitual de ambos testículos. Fíjense, la túnica albuginia se lo ve como esta línea blanca que rodea todo el testículo de ambos lados, fíjense, y el testículo se lo nota como una imagen que es homogénea. Homogénea, que significa que es todo de la misma estructura, o sea, no hay heterogeneidades dentro del parénquima testicular normal. Fijémonos en la anchura que tiene el cordón espermático a este nivel, que es una foto de este cordón normal, y fíjense lo estrecho que es esta zona del cordón espermático. Esta M corresponde al meso. En realidad esta es la forma de cómo el testículo está pendiendo del cordón espermático. Cuando este meso es ancho, permite, digamos, al testículo fijarse bien a nivel del gubernaculum testi en el escroto. Cuando por el contrario es muy angosto, fíjense que es lo que se llama una deformidad en badajo de campana. El badajo de campana es la parte interna de una campana, ¿bien? En donde tiene el palo y la bocha final. Fíjense que tiene esa misma imagen. Y cuando este meso es estrecho, es lo que permite al testículo, al tener una mala fijación a nivel del escroto por el gubernaculum testis, le puede permitir, por contracción del músculo cremaster del cordón espermático, girarse sobre sí mismo y ocasionar lo que se llama la torsión del cordón espermático o torsión testicular. Fíjense que esto es la deformidad que se le llama en badajo de campana, que sería una anormalidad. Vamos a pasar al epididimo. El epididimo tiene tres segmentos, como dijimos antes, la cabeza, el cuerpo y la cola. La longitud es de aproximadamente 5 centímetros, 1 centímetro de ancho, y el espesor va disminuyendo de 5 milímetros en la parte media del cuerpo a 3 milímetros en el límite posterior. Si se estira ese único conducto del epididimo, tendría una longitud de 6 metros y aumenta en diámetro y espesor a medida que se aproxima a la cola. ¿Por qué? Porque se va asemejando a lo que es el conducto deferente. Este es un esquema parecido a los que estuvimos viendo hasta recién, donde tenemos los túbulos seminíferos, los tubos rectos, la red de testis, los conos o ductos eferentes. El primero inicia el epididimo y los otros van terminando como los dientes de un peine. Fíjense la flexuosidad y plegaduras que tiene el conducto del epididimo con los distintos sectores. Hay algunos tubos que terminan como en fondo de saco ciego, que son unos conductos aberrantes, como lo ven aquí. ¿Bien? Dentro de esos restos embrionarios que pueden quedar, o vestigios embrionarios yuxtatesticulares, tenemos dos que son los más importantes. El apéndice testicular, o hidátide séssil de Morgagni, que está en el 92% de los varones, es un remanente de lo que es el conducto de Müller, o sea, es lo que dependen todas las estructuras genitales internas femeninas. El apéndice epidimaria o apéndice pediculada está nada más que en un 23%, casi en un cuarto de los varones, y es un remanente de una parte del conducto de Wolff. Hay otros más, el órgano de Giraldes, en el extremo distal del cordón, el conducto aberrante de Haller, en la cola del epididimo, y son análogos del paraóforo en la mujer, que están, fíjense, de un 3 a un 5% y no tienen ninguna implicancia. Sí los dos primeros, más que todo la hidátide pediculada epidimaria. Fíjense una foto, esta es sacada de Netter, fíjense las dos apéndices como se la ven y esta es la imagen que estamos viendo en este caso, pero fíjense que la base de implantación de ambas es bastante ancha, no es un pedículo. Cuando puede haber un pedículo, puede torcerse también esa hidátide y es lo que en los chicos puede darse el signo del punto azul. ¿Por qué? Porque eso está negro por dentro y por traslucencia, digamos, a nivel de la piel, uno lo ve como un punto azulado. Eso es un signo de torsión de hidátide y es una causa de dolor del síndrome de escroto agudo. Fíjense cuando se torsiona la hidátide pediculada, fíjense cómo se lo ve negro, esto es una cirugía, en lo cual va y se resecó en este caso las hidátides.
en dos pacientes diferentes, por supuesto. Pasamos a la otra vía espermática. Ya pasamos del epidimo al conducto deferente. El conducto deferente es un conducto muscular muy grueso, tiene un diámetro de 2 a 3 milímetros, mide alrededor de 47-48 centímetros de longitud, se lo puede palpar fácilmente en una de sus porciones que ya vamos a ver, y termina en el punto de unión con la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. En el conducto se pueden distinguir 5 porciones: la epidimo-testicular, la funicular donde es palpable, la inguinal es donde se introduce en el trayecto inguinal, sale por el orificio profundo y entra en la porción ilíaca. Luego se pone a nivel de la pelvis, al lado de la vejiga, por eso tiene un segmento laterovesical, y posteriormente va por detrás de la vejiga retrovesical. En la porción epidimo-testicular, fíjense, tenemos el testículo, el epidimo por dentro y ahí tenemos el conducto deferente con los distintos vasos que lo acompañan. ¿Bien? Esa es la porción epidimo-testicular. En la porción funicular es la que cuelga en la parte superior del escroto, ahí es donde es subcutáneo, es parte del cordón espermático y es allí donde se realiza la vasectomía, que es justamente la ligadura del cordón espermático como una forma de realizar una anticoncepción definitiva. Luego entra en la porción inguinal, en el trayecto inguinal, entra por su orificio superficial, lo atraviesa todo hasta que entra después en la porción pelviana por su orificio profundo. Esta es la porción funicular para que uno lo entienda. Fíjense que forma parte del cordón espermático, allí es donde es subcutáneo. Luego entra en el orificio superficial o interno, como se lo suele llamar también. Interno con respecto a la posición a la línea media. ¿Bien? Allí este orificio es el que formaban los pilares del oblicuo mayor. Entra entonces en esa porción inguinal. Atraviesa toda la porción inguinal para luego doblar, fíjense, en el orificio profundo, se mete en el orificio profundo, lo hace por encima de la arteria epigástrica, que es una de las ramas de la arteria ilíaca externa, y pasa por delante de los vasos ilíacos, haciendo una curva que se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. ¿Bien? En la porción pelviana ya estamos al lado de la vejiga, también la curva cóncava hacia abajo y hacia adentro, está por debajo del peritoneo, no entra en la cavidad abdominal, está en contacto con la vejiga, termina dilatándose en esa ampolla del conducto deferente, tiene forma fusiforme y se ubica entre la vejiga que está por delante y el recto que está por detrás. ¿Bien? Finalmente va hacia abajo, hacia adentro, hasta la base de la próstata, donde se une con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Aquí tienen la imagen, fíjense siempre, el conducto deferente pasa por delante laterovesical, luego retrovesical pasando por delante de los uréteres, se va dilatando, es la ampolla del conducto deferente hasta que se une con el conducto excretor de la vesícula seminal para introducirse dentro de la próstata el conducto eyaculador. ¿Bien? Recuerden siempre una mnemotecnia de esta parte. ¿Bien? Siempre hay una mnemotecnia que se aplica tanto para la arteria uterina como para el uréter. La mnemotecnia siempre es: el agua siempre pasa por debajo del puente. Por lo tanto, siempre la sangre o la orina, en este caso el uréter, está por detrás del conducto del deferente. Esto es el cordón espermático. Este es un gráfico tomado del Rouvier. Fíjense la cantidad de venas que hay en este cordón espermático con la fascia propia que divide toda la parte superficial de la parte profunda. Acá tenemos todas las venas espermáticas, las cuales forman el plexo pampiniforme anterior y posterior, y vemos que en la parte anterior están todas las venas anteriores, la arteria espermática o gonadal, y por detrás tenemos el conducto deferente, que es el principal referente muscular y que uno palpa perfectamente en el cordón, con la arteria deferencial, las venas deferenciales, ¿bien? Y distintos vasos nerviosos que ya vamos a ver quién forma el cordón espermático. El paquete anterior está en el grupo de venas anteriores, la arteria espermática y un tracto conjuntivo poco visible que corresponde al conducto peritoneo vaginal obliterado. Hay filetes nerviosos y hay vasos linfáticos. Ya vamos a retomar lo del tracto conjuntivo. El paquete posterior, las venas espermáticas posteriores, delante del cual transcurre el conducto deferente, la arteria deferencial y la arteria funicular. Recuerden que las ramas nerviosas son, a nivel del trayecto, están las ramas genitales de los nervios abdominogenital mayor y menor y la rama genital del nervio genitocrural.
En los libros más modernos estos nombres cambian, tienen más una literatura latina, en lo cual el abdomen genital mayor y menor son los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal. ¿Bien? Fíjense lo que nos referíamos con este ligamento de Cloquet, este tracto conjuntivo que está obliterado, está cerrado. O sea, esto habitualmente si está cerrado no se lo ve, es otro tracto fibroso, simplemente eso. Ahora, ¿qué sucede? Recuerden que el testículo descendía por el trayecto inguinal hasta que se posicionaba en la bolsa escrotal. Cuando en ese descenso el conducto, o sea, la parte de la capa más interna del recubrimiento testicular, que es la túnica vaginal, que es una dependencia del peritoneo. Si ese conducto por donde va descendiendo no se sella, no se cierra, puede quedar permeable como lo ven en la imagen de acá al lado. Cuando queda permeable es lo que uno llama el conducto peritoneo vaginal permeable. Y esto es lo que puede ocasionar, no siempre, pero puede ocasionar una hernia cuando pasa el contenido del abdomen, ya sea el epiplón, o sea, tejido adiposo, o una víscera como el intestino, pasa y se posiciona a nivel de la bolsa escrotal. O cuando pasa líquido, que cuando pasa líquido se llama hidrocele, y cuando pasa el contenido de la cavidad abdominal, el peritoneo o la grasa, se denomina hernia inguinal indirecta. Indirecta porque lo hace a través de este trayecto. ¿Cuáles son las arterias y venas de los testículos? Recuerden que los testículos se están empezaron su formación en el retroperitoneo, en posición alta, al lado de los grandes vasos. Justamente la arteria espermática vienen de esa zona, vienen de la aorta abdominal y tienen todo un trayecto que uno lo puede describir tanto a la izquierda como a la derecha hasta que ingresa luego por el trayecto inguinal para posicionarse junto con el cordón espermático. Las venas testiculares, acuérdense que son plexos por debajo y ahora lo vamos a describir. Primero las arterias. La arteria espermática, recuerden que cuando desciende, llega a la posición escrotal, se divide en dos ramas, una epidimaria y otra testicular, la testicular a su vez en dos ramas, y la epidimaria la recorre en todo su sentido y termina anastomosándose con las otras arterias que entran en el cordón espermático, que es la arteria deferencial, que proviene de la arteria hipogástrica, y la arteria funicular, que es una rama de la arteria ilíaca externa también, o sea, de la epigástrica, que a su vez de la ilíaca externa. Las venas, como dijimos, son plexos en la parte inferior y cuando van subiendo se van anastomosando entre sí para formar luego dos paquetes. El más importante es la vena espermática que uno conoce, que en otros libros la llaman vena espermática interna, es la que acompaña a la arteria y termina a la izquierda en la vena renal izquierda y a la derecha termina en la vena cava inferior. Cuando hay una dilatación de estos plexos venosos pampiniformes anormal, es lo que uno denomina el varicocele. ¿Cuáles son los linfáticos de los testículos? Como dijimos al principio, como las arterias y las venas terminan en los grandes vasos, los linfáticos también terminan en los linfáticos retroperitoneales, abdominoaórticos o lumboaórticos. ¿Bien? Recordemos que los abdominoaórticos, dependiendo de la posición de los ganglios con respecto a los grandes vasos, es como se los denomina. Si están a la derecha de la cava son laterocavos, precavos, intercavoaórticos, preaórticos o lateroaórticos. Lo mismo por detrás. Retroaórtico, retrocava. ¿Bien? Estos son todos los ganglios retroperitoneales. Ahora fíjense otra cosa. El drenaje del testículo derecho no es igual al izquierdo. ¿Por qué? Recordemos cómo se forma el conducto torácico. El conducto torácico es el principal conducto de drenaje de los linfáticos de nuestro organismo, que van a terminar todos en el confluente yúgulo-subclavio izquierdo. Cuando se forma por la unión de los dos troncos lumbares, que generalmente lo hace por debajo del diafragma, pudiendo haber, en una tercera parte de los casos, una dilatación de esa unión de los troncos lumbares, que es lo que uno llama la cisterna magna o cisterna de Pequet. Ese conducto está en la cara posterolateral derecha de la aorta. O sea que todos los linfáticos de nuestro cuerpo en general tienen una tendencia de ir de derecha a izquierda justamente para terminar en el conducto torácico. Lo mismo pasa con los drenajes linfáticos del testículo. Fíjense que el testículo derecho pueden drenar a los laterocavo, precavo, intercavo aórtico principalmente, preaórticos e incluso se cruzan a la izquierda para llegar a los lateroaórticos. ¿Bien?
Ahora fíjense los testículos, los linfáticos del testículo izquierdo. La mayoría van a los lateroaórticos, a los preaórticos, algunos a los intercavoaórticos, pero ninguno cruza a la derecha, ninguno es precavo ni laterocavo, justamente por esa tendencia de los linfáticos de ir hacia la izquierda. ¿Bien? Esto tiene mucha implicancia después en cirugías retroperitoneales por tumores de testículos cuando uno busca las metástasis para ver qué zonas son las que corresponden a cada uno de los testículos. Vamos a hablar de las envolturas del testículo. Recordemos que las envolturas constituyen las mismas, del escroto constituyen las mismas capas que tenemos en la pared abdominal, a excepción de una que ya vamos a ver cuál es. La primera que tenemos es la piel o escroto, eso es lo que denominamos escroto, tenemos que describirla, que es rugosa, con vellos, con pelos. ¿Bien? En el escroto hay un rafe medio que diferencia a cada una de las hemibolsas escrotales. El dartos, que es tejido fibroso, elástico y fibras musculares lisas, cosa que en la pared abdominal no lo tenemos. Tenemos la túnica celular subcutánea, que rememora el tejido subcutáneo de la pared abdominal. La túnica fibrosa superficial o aponeurótica, que es la correspondiente a la aponeurosis del oblicuo mayor. Por debajo del oblicuo mayor en el abdomen tenemos los músculos, tanto el oblicuo menor como el transverso. Es la túnica muscular en este caso, que es el cremaster, justamente formado por las fibras más inferiores de estos dos músculos que nombré. La túnica fibrosa profunda o fibrosa propiamente dicha, que corresponde a la última capa, que es la fascia transversalis. Y por último, el peritoneo en la cavidad abdominal, como la túnica vaginal a nivel de la pared escrotal con sus dos capas, la serosa, visceral y parietal. Esta es una imagen de Netter en donde trata de buscar cuáles son las distintas capas que estuvimos charlando recién. Vamos a empezar por las glándulas anexas. Las vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos, hay una por cada lado. Bien, son sacos glandulares con muchas contorsiones que miden aproximadamente 5 centímetros de largo y 1 de ancho. Si uno la describe minuciosamente, tiene dos partes, un segmento externo, que es este, con un segmento interno, unidos por el fondo de la vesícula seminal. Bien. Estos dos segmentos se continúan luego con el conducto excretor de la vesícula seminal para unirse al conducto del deferente y formar el conducto eyaculador. La posición es el mismo gráfico de distintos libros, este de Stud-Latarjet. Fíjense las vesículas seminales con la ampolla del deferente para formar el eyaculador. Ustedes recuerden una cosa. Recuerden que cuando el peritoneo se estaba formando, en la cara posterior de la vejiga y por delante del recto había 4 capas peritoneales que la ven en este gráfico. Fíjense, una que recubre la cara posterior de la vejiga, se repliega sobre la próstata, por delante de la vesícula seminal, rodea por detrás, llega hasta la parte inferior de la próstata y después se repliega en la cara anterior del recto. Acá hay 4 hojas viscerales, 4 hojas serosas. Estas hojas serosas, las dos anteriores, se fusionan y las dos posteriores también se fusionan, lo ven acá de color rosado. Esa fusión son lo que uno llama, y lo leen de los libros, como por ejemplo en el Rouvier también, es lo que llamamos la aponeurosis próstato-peritoneal. De allí depende, por eso es próstato-peritoneal, porque era el peritoneo el que se metía hasta aquí abajo. Y esto es lo que forma también, o aponeurosis próstato-peritoneal, o en otros libros lo van a ver como la fase de Denon-Villiers, ¿bien? Que es justamente este tracto que es lo que permite separar la próstata del recto que está por detrás. Y es justamente en este lugar es donde se entra justamente para hacer la cirugía prostática y separar la próstata del recto que está por detrás. Resumiendo, vesícula seminal, conducto deferente, conducto eyaculador, que ya vamos a verlo, que es el que penetra dentro de la próstata. Y vamos a ver lo que es el utrículo prostático también. Estas son imágenes ecográficas de cómo se ve en una ecografía transrectal. Aquí está el transductor, ambas vesículas seminales como distintos bollos y se ve negro por la ecoestructura que tiene, que es líquido. Bien. Fíjense en un corte transversal, en un corte sagital vemos la vejiga, la uretra, la próstata y las vesículas seminales por detrás, que en este caso están llenas. En una imagen de resonancia, lo mismo, esto es una secuencia T1, esto es otra secuencia, la T2, en donde fíjense, en T1 el líquido se ve negro, como en la vejiga o en las vesículas seminales,
Y acá fíjense en T2 cómo el líquido se ve blanco y permite ver distintas estructuras que uno puede analizar como las abolladuras de las vesículas seminales normales. Vamos al conducto eyaculador. Sabemos que se extiende la terminación de los conductos deferentes y las vesículas seminales hasta la uretra. Su longitud es de aproximadamente 2,5 centímetros, lo ven aquí, y atraviesa todo el tejido glandular de la próstata y se abre a nivel de la uretra prostática a ambos lados del colículo seminal o verum montanum. Si uno tiene una foto de la cara posterior de la uretra prostática, uno ve el colículo seminal o verum montanum con una fosita en la línea media, que es el utrículo prostático, que es un remanente del conducto de Müller. A ambos lados vemos la apertura de los conductos eyaculadores. ¿Bien? Y fíjense, toda la cara posterior de la uretra prostática está acribillada por los orificios de desembocadura de los conductos excretores de la próstata. Ahí es donde se une la secreción prostática junto con la secreción que viene del testículo, del epidimo con su maduración y de las vesículas seminales con toda la secreción que traen las vesículas seminales. Recordemos entonces que la próstata está atravesada por los dos conductos eyaculadores y por la uretra. Resumiendo, próstata, verum montanum, el utrículo, esa fosita en la línea media, y los orificios de los conductos eyaculadores. Esta es una imagen endoscópica de cómo se ve el verum montanum o colículo seminal. Fíjense perfectamente el colículo, una fosita que a veces se ve y otras veces no se ve, que es el utrículo prostático, y los canales laterales, que es donde desembocan en la cara posterior de la uretra los conductos excretores de la próstata. Las otras glándulas que tenemos que hablar son las bulbos uretrales o glándulas de Cooper. Fíjense, son dos pequeñas glándulas que tienen el tamaño de un carozo de una cereza, que están en el plano medio del periné, en el diafragma urogenital. Ese diafragma urogenital estaba formado por dos músculos, el esfínter estriado de la uretra y, en mayor medida, por el músculo transverso profundo. El conducto excretor de esta glándula, que es pequeña, es muy largo, de 3 a 4 centímetros. Y fíjense, atraviesa el bulbo esponjoso para desembocar en la cara posterior de la uretra vulvar. Estas glándulas lo que le agregan a la secreción que viene de las vesículas seminales de la próstata, ese contenido mucoide que permite la lubricación de todo el trayecto uretral. Vamos a hablar de la glándula prostática. Sabemos que la glándula prostática tiene estructura glandular, por supuesto, y es muscular también. El tamaño habitual es de 3 a 4 centímetros transversalmente, 2 centímetros y medio a 3, tanto vertical como antero-posterior, con un peso habitual de unos 20 gramos, en el adulto joven. ¿Dónde está ubicada? Si uno ubica la próstata, la ubica en la pelvis, por debajo de la vejiga y de las vesículas seminales, por detrás de la sínfisis pubiana, por delante del recto y por encima del diafragma urogenital, que es el plano medio del periné. Aquí tenemos otra imagen, fíjense, este es el plano medio del periné con el transverso profundo, este es el plano profundo del periné, que es el músculo elevador del ano, ¿bien? En las partes laterales de la pelvis. Fíjense el conducto de la uretra que lo está atravesando y hasta ahí llegamos con un corte coronal. La cara posterior, la misma imagen que veíamos antes, como para ubicarnos, ¿bien? Próstata, vesículas seminales, el conducto deferente con su dilatación, y en el plano medio del periné las glándulas de Cooper o bulbouretrales. Si uno va a la parte histológica, uno tiene que reconocer que hay una clasificación bastante antigua, pero que hoy en día se sigue utilizando, que es una clasificación de McNeil que lo describió en 1978. Fíjense que dentro de la próstata se reconocen distintas zonas porque las estructuras glandulares son diferentes. Tenemos la zona de transición, que representa el 5% del tamaño global de la próstata, del peso global de la próstata, que es la zona que rodea íntimamente a la uretra. Por detrás de ella, y rodeando los conductos eyaculadores, está otra zona que es la zona central. Y por fuera de todas estas dos zonas está la zona periférica, ¿bien? Que rodea continuamente todo, salvo en la parte anterior, que está continuado no con estructura glandular, sino con estroma fibromuscular, y se lo llama estroma fibromuscular anterior. Esas son las distintas zonas de la próstata. Nosotros lo que podemos acceder, por ejemplo, con un tacto rectal, es a esta zona periférica. ¿Que es importante? Sí, tiene muchísima importancia porque
Por ejemplo, el 70% de los tumores de la próstata nacen en esta zona, que es justamente esta zona a la que podemos acceder a la revisación, al examen físico durante un examen de tacto rectal. Y aquí lo tienen, ¿ven? Uno puede tocar esa zona periférica de la próstata. Recordemos los conductos excretores de la próstata que terminan en la cara posterior de la uretra prostática y ahí es donde se une esa secreción con la secreción que vienen por los conductos eyaculadores. Circulación arterial. Circulación arterial, recuerden que las arterias prostáticas provienen casi todas de la vesical inferior, que da ramas para la próstata, y después hay un pedículo superior que va también para la uretra y un pedículo que son las arterias capsulares que se meten en la cápsula y luego penetran en el parénquima. Por supuesto que hay otras arterias que provienen de la hemorroidal media y de la pudenda interna. ¿Bien? Las venas, al contrario, forman muchísimos plexos y el más importante que uno reconoce es el plexo preprostático de Santorini, o sea, el que está por delante de la próstata y por detrás del pubis. Por debajo del pubis viene la arteria dorsal profunda del pene, desembocando y formando parte de ese plexo preprostático como principal afluente. Y luego las venas, que están todas anastomosadas entre sí, se van a ir a los laterales para hacer también un plexo venoso lateral y terminar anastomosándose con ramas que vienen de las venas hemorroidales medias para terminar en la vesical inferior, que a su vez es rama afluente de la vena hipogástrica. Por último hablamos del pene. El pene consta de distintas estructuras, es el órgano copulador masculino, por supuesto sus medidas varían en estado de reposo como en estado de erección. Tiene en estructura interna, tiene dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, terminando con una estructura distal que es el glande. Bien, vamos a ir describiendo cada una de estas estructuras. Sacando la piel, fíjense cómo se nota el cuerpo esponjoso que contiene a su vez dentro la uretra masculina. ¿Bien? El glande. El glande tiene la forma cónica con la uretra, con el meato uretral que tiene forma alargado. Fíjense que es un alargado en sentido antero-posterior. Por debajo tiene lo que uno llama el frenillo. ¿Bien? Y esta estructura que delimita el glande por detrás es lo que uno llama la corona del glande. Tanto el cuerpo esponjoso, que va por debajo, tiene estructuras internas que son estructuras eréctiles, como también el cuerpo esponjoso, como también el glande, que depende de ese cuerpo esponjoso. Recordemos que los cuerpos cavernosos tienen una parte posterior que es la raíz de los cuerpos cavernosos, que nacen de la cara interna de las ramas isquiopubianas, van hacia adelante, hacia arriba y hacia adentro para formar un canal que deja pasar por debajo al bulbo esponjoso y a la uretra. Y todas estas estructuras están rodeadas por una túnica fibrosa, como la del testículo, se la llama de la misma forma, la túnica albuginea, que divide justamente todos los vasos profundos de todas las túnicas y vasos superficiales. Aquí tenemos los cuerpos cavernosos que están unidos entre sí, pero este tabique que ustedes los ven acá, en realidad está multiperforado y permite la comunicación de un cuerpo cavernoso con el otro. No así el bulbo esponjoso, que si bien también tiene estructura eréctil, que ya vamos a ver cuál es, en general el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso y el glande acompañan en la erección a los cuerpos cavernosos, que son las estructuras primarias, digamos, para la erección. Esa túnica que hablamos antes, de túnica albuginea, rodea cada uno de los cuerpos cavernosos entre sí. Y a su vez hay distintas fascias, distintas capas del pene, que tenemos una capa que es la fascia penis o fascia de Buck, que es la fascia profunda, que es la que permite delimitar los vasos profundos, como la vena profunda del pene, las arterias dorsales del pene, de las venas superficiales y de los tegumentos del pene, de la piel del pene. ¿Bien? Esta es la estructura interna de un cuerpo cavernoso y de la túnica albuginea. Fíjense las estructuras como tienen bandas circulares y bandas que son radiadas, como uno lo ve allí. ¿Bien? Dentro de la estructura, uno sabe que la unidad funcional del pene es el sinusoide cavernoso, el cual consta de un endotelio y consta de trabéculas que están formadas de músculo liso, que dependiendo de la inervación van a dilatarse o a contraerse y eso es lo que permite, digamos, la erección. Fíjense en un corte transversal de pene, esto es justamente por una cirugía de pene en cáncer de pene,
pero fíjense la estructura, cómo se la ve a la túnica albuginia bien gruesa y resistente, cómo se comunican ambos cuerpos cavernosos entre sí y cómo el bulbo esponjoso junto con la uretra está por debajo totalmente separado de las estructuras eréctiles propias del pene. ¿Cuáles son las arterias que le llegan al pene? ¿Cuál es la irrigación del pene? Va a depender todo de esta arteria, que es la arteria pudenda interna, que es rama de la hipogástrica. ¿Bien? Esta arteria pudenda interna va a dar tres ramas principales. La vulvouretral, que va a la parte posterior, la cavernosa, que es la que se mete dentro y en el centro de los cuerpos cavernosos. Recuerden que son dos pudendas internas, para cada una tiene su cuerpo, tiene su arteria cavernosa. Y como continuación o como rama terminal de la pudenda interna, muchos la llaman a esta arteria, que es la arteria dorsal del pene. A su vez, esta arteria dorsal da las arterias circunflejas, que son las que van rodeando a la túnica albuginia y van penetrando dentro de las estructuras. El retorno venoso lo hacen por un paquete profundo, como hablamos, que esa fascia penis o fascia de Buck dividía el paquete profundo del superficial, donde ustedes ven que el paquete profundo va a terminar por debajo del pubis, recuerdan, para ir al plexo venoso preprostático de Santorini, y las venas superficiales en general van a terminar en la vena, perdón, acá vemos la imagen nada más que de la profunda. Las superficiales van a terminar a nivel de la safena interna. Recuerden que en la estructura del pene, el paquete vasculonervioso del pene, ustedes ven la vena profunda del pene, las arterias dorsales y los nervios dorsales que llegan también para dar la inervación, tanto somática, sensitiva, motora y la vegetativa. Aquí están ligándose el paquete superficial, el paquete profundo. Esto es justamente para hacer una cirugía de pene por un tumor de pene. Bien, vamos a hablar de la anatomía funcional del pene. Tenemos un sistema arterial, tenemos los cuerpos cavernosos, el esponjoso y el glande y tenemos el sistema venoso. Esto es como para uno evaluar cómo se produce la erección. Las arterias cavernosas dan las arterias helicinas, ¿bien? Dentro del cuerpo cavernoso, que van a los sinusoides y al tejido eréctil trabeculado. Cuando estas arterias helicinas están contraídas y tortuosas, el pene está en flacidez. Cuando se dilatan y se ponen más rectas, está en erección. La túnica albuginia, que es esa túnica resistente que describimos hasta ahora, sabemos que tiene fibras colágenas y elásticas que soportan gran distensión, si no, no aumentaría el tamaño, y existen perforaciones por donde pasan, de esa túnica albuginia, donde pasan arterias, nervios y venas. El sistema venoso, ¿cómo empieza? Empieza a través de vénulas que están dentro de los sinusoides. Luego se forma, todas esas vénulas se van uniendo por debajo de la túnica albuginia, formando un plexo subalbuginio. De ese plexo van a aparecer venas emisarias. Emisaria significa que atraviesa la túnica albuginia para irse a las estructuras más superficiales. ¿Bien? Para irse a la vena dorsal profunda, a la circunfleja y a las venas uretrales. Como definición, la unidad anátomo-funcional es el sinusoide cavernoso, que está constituido por tejido muscular liso, por el epitelio endotelial y por un soporte fibroelástico. Miramos el ejemplo. Acá tenemos los sinusoides con las arterias helicinas. Fíjense, los sinusoides están vacíos. ¿Bien? Entonces, en este momento hay un estado de flacidez y fíjense, las vénulas que salen de entre los sinusoides van a formar el plexo que está por debajo de la túnica albuginia, por eso se llama plexo subtunical. Esa sangre atraviesa la túnica albuginia por las venas emisarias para conectarse con la circunfleja, con la dorsal del pene y llevar toda la sangre del pene. Fíjense una foto electrónica cuando está todo, digamos, con su estado de flacidez. Las venas están llenas. Ahora fíjense cuando pasa el estado de erección. Los sinusoides están relajados, por lo tanto, si están relajados, se llenan de sangre y todas las vénulas que quedan entre los sinusoides quedan aplastadas. Al quedar aplastadas entre los sinusoides, ¿qué sucede? La sangre no circula en forma continua. A su vez, el sinusoide se llena de sangre y aplasta a todas las venas que están por debajo de la túnica albuginia. O sea, están comprimido todo ese plexo venoso subtunical. La túnica albuginia a su vez tiene esa propiedad elástica que le permite estirarse al pene. Esto es tanto la estructura del pene como del clítoris. Le permite estirarse y hace que esos orificios donde salen las venas emisarias también queden comprimidos. Por lo tanto,
La erección depende de todo un sistema hemodinámico en el cual entre sangre a los sinusoides cavernosos y no le permita la salida rápida, por lo tanto, la congestión de sangre dentro del pene es lo que permite la erección. Entonces, hay mayor entrada de flujo sanguíneo, pero hay menor salida y eso es lo que provoca la erección. Todo esto está corroborado con una acción farmacológica. Si uno sabe que hay un estímulo sexual, ya sea visual, táctil o erógeno, hay liberación a nivel del endotelio de ese sinusoide cavernoso, hay liberación del óxido nitroso. Esa liberación activa una enzima que es la guanilato ciclasa para que aumente el GMP cíclico que actúa como segundo mensajero. Ese segundo mensajero permite la relajación del músculo liso de los cavernosos, haciendo que ese sinusoide se llene de sangre y permita la erección. Entonces, el influjo de sangre al cuerpo cavernoso es lo que permite la erección. Recordemos que hay enzimas, como la 5-fosfodiesterasa, que lo que hace, justamente, ese GMP cíclico le saca un fósforo y se convierte nuevamente en GMP. Por lo tanto, es un efecto habitual que cuando una vez que se produjo la erección, actúe la 5-fosfodiesterasa para que baje el GMP cíclico y por lo tanto baja la estimulación sexual y baja la erección. Hay drogas nuevas que hace ya 20 años surgieron que son inhibidores justamente de esa 5-fosfodiesterasa. Si yo inhibo esta 5-fosfodiesterasa, hago que haya aumento de GMP cíclico, por lo tanto mayor relajación del músculo liso, por lo tanto mayor flujo de sangre y por lo tanto persiste la erección. Esto es justamente una de las drogas que se utilizan en la actualidad, que es el sildenafil, ¿bien? O el Viagra. Vamos a la inervación. La inervación del pene va a depender de distintas vías. Nosotros tenemos vías autonómicas. Recordemos siempre que el parasimpático de la zona pelviana siempre nace del sacro, a nivel de S2, S4. Las fibras preganglionares ingresan al plexo pelviano, donde se unen a nervios simpáticos que vienen de los segmentos medulares más bajos, del T11 al lumbar 2, que vienen derivados del plexo hipogástrico. Los nervios cavernosos son ramas de este plexo pelviano y inervan el pene. En general, el recorrido de los nervios cavernosos tiene mucha importancia justamente en cirugía prostática. Al principio sabemos que son posterolaterales con respecto al vértice de la próstata. Uno, si toma la imagen de un reloj, irían en posición 5 y 7. Posteriormente se van haciendo más anteriores, son laterales con respecto a la uretra membranosa, en hora 3 y 9, y son anteriores con respecto a la uretra vulvar, fíjense, en hora 1 y 11, en donde ingresan en el hilio del pene. Es esencial el conocimiento de estas vías justamente en caso de cirugía prostática y de uretra. Recordemos que los impulsos parasimpáticos del sacro son responsables de la tumescencia, o sea, del llenado de sangre. Y las vías simpáticas toracolumbares son responsables de la detumescencia. Ahora también tenemos vías somáticas. La vía sensorial comienza generalmente en receptores ubicados en el pene. Las fibras que componen el nervio dorsal del pene se unen a otros nervios para convertirse en el nervio pudendo interno. Existe un núcleo, el núcleo de Onuf, que es el centro de la inervación somatomotora. Estos nervios transcurren los nervios sacros hasta el nervio pudendo interno para inervar los músculos bulbo e isquio cavernosos. La contracción de esos músculos del isquio cavernoso produce la fase de erección rígida, y la contracción rítmica del bulbo cavernoso expulsa el semen a lo largo de la luz de la uretra que está estrecha y se produce la eyaculación externa a través del meato. Hay otras vías espinales y supraespinales, por ejemplo la preóptica medial, el cual no se ha identificado como un importante centro de integración para los impulsos sexuales y la erección del pene. Recordemos entonces, el plexo pelviano, el nervio pudendo, fíjense, ¿bien? El nervio cavernoso, fíjense del plexo pudendo, está en la posición lateral, luego en la uretra membranosa se vuelve lateral en hora 3 y 9, para después ponerse en hora 1 u 11 de cada lado. ¿Bien? Y el plexo pudendo, con el nervio pudendo interno, forma el nervio dorsal del pene, que lleva también fibras somáticas. ¿Bien? Y la inervación también motora para el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso. Los linfáticos del pene. Generalmente cuando hay alguna patología en pene por infección o por un tumor, generalmente toma la piel y los tegumentos en general van a estos ganglios, van a los ganglios inguinales, a los inguinales superficiales para después pasar a los profundos. Bien. Como conclusión, para conocer cómo se aplica la anatomía a la práctica diaria es necesario saber la anatomía normal y cuáles son sus variantes.
Sabemos que hay nuevas tecnologías que nos brindan mejores conocimientos anatómicos y los tenemos que emplear. Pero esto no implica que debemos dejar de lado el examen físico y otros estudios complementarios básicos. Y siempre hay un dicho que se aplica en todo momento. Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Aquí tienen toda la bibliografía, chicos, y muchas gracias a todos. Espero les pueda servir. Hasta luego.